Hola, bienvenidos al podcast de Educación Continua, donde vamos a conversar hoy día sobre liderazgo, las dificultades y los desafíos que plantea la inteligencia artificial, cuál es el rol de los nuevos directivos en este ambiente tan turbulento y cómo vamos a desarrollar esta capacidad de aprender permanentemente. Estamos con Carlos Albornoz, el director del Centro de Liderazgo de Santo Tomás de Educación Continua. Él es doctor en desarrollo de personas y además tiene mucha experiencia en el mundo privado y en la academia sobre estos procesos y cómo los vamos a ir conversando con él durante esta actividad. Bienvenido, Carlos. Gracias por acompañarnos y bueno, eres de la casa, tenemos aquí un espacio que vamos a conversar y contarle a la gente cómo vemos los desafíos de las empresas y después de las personas también. Vamos a ir haciendo esta combinación. Déjame partir por hacerte algunas preguntas de este primer ámbito, de cómo lo ven las empresas y cuáles son los retos que están viendo las empresas hoy día en la gestión de liderazgo. Voy a partir con una provocación. ¿Cómo lo ves tú? ¿El liderazgo todavía tenemos que confiar en las bases de las características de las personas, su herencia, sus carismas, su personalidad, o esto ya es 100% entrenable y son técnicas y herramientas que hay que aprender? ¿Cómo lo ves tú en estos dos polos? Claro, el típico dilema, ¿cierto? Si el líder nace o se hace. Yo te diría que hay gente que le gusta más liderar, ¿no? Conducir procesos, se siente más cómodo, un tema de gustos. Y ahí podríamos decir que hay un componente genético, pero derechamente las técnicas para liderar se entrenan, las técnicas para liderar se aprenden. O sea, los líderes no nacen, ¿no? Los líderes se hacen, se pueden formar, hay mucho conocimiento y no conocer lo que existe en términos de cómo aprender a liderar es una desventaja para competir hoy día. Pero significa que las empresas tienen que seleccionar a gente con ciertos atributos al principio, estos semilleros, para poder tener una base, o todo es entrenable y hay una posibilidad de desarrollar a alguien. O sea, todo aquel que quiera aprender a liderar y que se sienta cómodo en la posición, ¿cierto?, de distribuir roles y tareas en equipos, puede aprender a hacerlo y con una buena metodología lo va a hacer bien, ¿cierto? Ahora, si uno quiere obligar a gente, pasa mucho con los mandos medios, que por ser buenos técnicos, tú los pones a cargo de equipos, no los preparas, no los acompañas y pierdes un buen técnico y ganas un mal líder. Eso lo escuchamos siempre, pasa mucho. Pero aquel que quiera entrenarse lo va a aprender. Mira, interesante. ¿Y cómo ves tú la conexión entre lo que está pasando en términos de la estrategia y este contexto del que están enfrentando las organizaciones hoy día y el fenómeno del liderazgo? ¿Cómo conectan esas dos ideas? Claro, el liderazgo tiene que ver con adaptarse al nuevo entorno, ¿cierto? Que las cosas cambian. O sea, ¿cierto? Ya que estamos aquí con las cámaras, ¿cierto? Kodak algún día era el líder del mercado, no entendió que venían las cámaras digitales, eso se acabó, ¿cierto? Blockbuster era el líder del rentar películas, eso se terminó con Netflix, ¿cierto? O sea, cuando vienen cambios hay que adaptarse al cambio. El tema es que los cambios antes eran más lentos, ¿cierto? Si tú querías venir de Europa a América en los tiempos de la colonia, del descubrimiento de América, ¿cierto? La colonia, eran 5 meses. Partió 9 meses, 5 meses, 4 meses, ¿cierto? Eso hoy día, esa comunicación es un mail. Cuando se aceleran los cambios, le toca a la persona tener que enfrentarse con sus gustos, con sus costumbres. Porque recuerden, cualquier cosa que nosotros automatizamos, aprendemos, se nos hace más fácil y más agradable. Cuando viene un jefe y te dice, oye, ahora hay que hacerlo de esta otra forma, eso ya deja de ser agradable porque hay que invertir tiempo que a veces no es parte de tu jornada laboral. Entonces, ahí se generan tensiones y problemas. Lo que hacen la digitalización, lo que hace la comunicación electrónica es ponerle, veníamos a 70 kilómetros por hora, ahora vamos a 140, a 150. Eso es mucho más rápido, ¿ya? Y nos estresa. Bien, Carlos, entonces cuéntanos cómo ves la conexión entre la estrategia y los mandos medios. ¿Qué está pasando con ellos en este ambiente tan cambiante y cómo afecta el liderazgo ahí? Claro, esto que la gente habla de la estrategia, ¿cierto? Y a veces es como enredado o difícil hablar de estrategia. Bueno, tiene que ver con cómo tú vas a aprovechar tu ventaja que puedas tener frente a otras personas que hacen lo mismo que tú o le hablan al mismo público, ¿cierto? ¿Cómo las vas a aprovechar cuando vienen cambios? Por ejemplo, en nuestra industria, la IA hoy día produce videos, ¿cierto? Yo le mando un texto a la IA y la IA me produce un video. Eso, hace un tiempo, era tener un set de televisión, tener actividades claves que eran distintas, gente que entendiera, ¿cierto? Hoy eso lo hace la IA. Bueno,
los competidores o la gente que le habla al mismo segmento tiene acceso a lo mismo, lo que implica cambiar nuestras actividades cotidianas, ¿cierto?, dentro de nuestra organización. Ese cambio de actividades cotidianas, eso es estrategia. ¿Quién cambia las actividades cotidianas? No las cambia el directorio, las cambia la gente que está en la línea, el que está operando, ¿cierto? ¿Y el rol del mando medio entonces en esa conexión, cómo lo ves? Es que él tiene que entender el cambio, tiene que lidiar con su resistencia al cambio, porque piensa tú que el mundo del liderazgo está se nutre mucho de las neurociencias. Todo lo que sea automatizar un comportamiento, desde lavar la loza, manejar un auto, ¿cierto?, o hacer una estructura de marketing, hacerlo de una manera, todo eso después de un tiempo, ¿cierto?, 21 días dice la teoría, después de un tiempo se incorpora como habilidad y ya no te cuesta energía. Cuando viene tu jefe, ¿cierto?, o viene el directorio y te dice, ya no lo vamos a hacer A, sino que vamos a hacer B, implica que son 21 días, ¿cierto?, de mayor exigencia, de mayor trabajo, para un beneficio futuro. Bueno, usualmente esos 21 días no son parte de la jornada laboral. Usualmente esos 21 días es trabajo extra que tengo que hacer y que tiene que entender el directorio, tiene que entender el gerente, tiene que entender el jefe, que eso se tiene que incorporar. Entonces, los procesos de cambio se tienen que comprender y se tienen que acompañar y se tienen que desarrollar los recursos cognitivos para poder adaptarme a ese cambio. Eso se hace poco hoy día. Eso se hace poco. Hagamos una cosa más dinámica, conversemos sobre mitos y realidades del liderazgo en las empresas. Te voy a tirar una frase, cuéntame cómo lo ves, si esto es un mito o la realidad. La felicidad es igual a la productividad en la empresa. ¿Cómo lo ves tú? Claro, que las personas felices en su trabajo son más productivas. Claro. Falso. Falso. Puede ser feliz e improductivo. La relación es al revés, lo que demuestra la empiria, digamos, es que las personas productivas son felices. Ah, qué contraintuitivo. Si el que es feliz en su trabajo va a ser productivo. No, y eso, sobre todo para economías que han venido de desarrollo, economías emergentes que se alimentan poco de la técnica o de la evidencia científica en esto, se puede confundir. Lo que pone feliz a la gente es tener logros, ¿cierto? De hecho, tenemos tan pocos logros que nos vamos a la dopamina fácil, ¿cierto? O sea, no, tenemos un día muy malo, y nos pegamos al final en Instagram, en TikTok, y nos tomamos una copita de vino, ¿cierto? Que es dopamina fácil. Si nosotros tuviésemos logros en el día, la dopamina fácil no entraría tan fácil, ¿cierto? Pero tenemos pocos logros en el día, o hay menos logros hoy, porque hay que adaptarse, porque cuesta vender, porque es competitivo, porque me cambian el contexto, ¿cierto? Entonces, si tengo gente que es productiva, gente que logra sus metas, que esforzándose poco, y por eso que la resistencia al cambio existe, porque todo el mundo quiere, con poco esfuerzo, obtener grandes logros, ¿cierto? Claro. Y eso hoy día se da menos. Entonces, mientras tú no obtengas logros, ¿cierto?, no tienes felicidad, y la gente feliz no necesariamente te garantiza, ¿cierto?, que va a estar teniendo. Entonces, tú puedes disociarte muy fácilmente. ¿Y qué nos hace hacer esfuerzos por lograr mayores niveles de felicidad en las empresas entonces hoy día? Si esta correlación viene desde la productividad primero y después felices, ¿cómo ves los esfuerzos que están haciendo muchas empresas por instalar gerencias de felicidad, hacer procesos de acompañamiento a sus colaboradores, a sus líderes también? Es una conversación por el propósito, ¿ya? Y es una conversación por el cambio que estamos viviendo. No me voy a alargar, pero la gentrificación, o sea, el que la gente se haya venido del campo a la ciudad, digamos, el 2017 es el pic, que en el mundo empieza a haber más gente en las ciudades que en el campo. Eso es un cambio súper profundo en nuestra manera de ser y hacer las cosas, ¿ya? Si tú vives en el campo, tú ves el amanecer. Si tú vives en la ciudad, tú no ves el amanecer. Si tú vives en el campo, de tu trabajo a tu casa, tú ves verde. Si tú vives en la ciudad, eso no pasa. A nivel, ¿cierto?, de neurociencias, el ver verde, el ver agua, ¿cierto?, el ver el amanecer, te estimula, te baja el cortisol, te estimula ciertas hormonas que te hacen más feliz. Entonces, la felicidad cuesta mucho más viviendo en la ciudad, ¿cierto? Pero eso no es reversible, va a vivir cada vez más gente. Se te pierde el propósito. No hay propósito. El propósito es solo trabajar, comprar, consumir, dopamina fácil, dopamina de corto plazo. ¿Cuánto te dura la felicidad de un iPhone? Un mes, de una zapatilla nueva, 2 semanas, ¿cierto? Entonces, el tema con el propósito, ¿cierto? ¿Cuál es la misión de mi organización? Pero una misión entendida de a quién le hago bien, cuál es el beneficio, cómo eso conecta con quién soy. Eso choca con cambios sociales, ¿cierto? Que
te necesitan también aprender a lo ancho de la vida, ¿cierto? Aprender de cómo yo me voy adaptando a una pareja, a una mascota, a un divorcio de un hermano, a un divorcio de mis padres, a una crisis financiera, al estar en DICOM, ¿cierto? ¿Cómo me voy adaptando yo a nuevas cosas mientras el trabajo me estresa y mientras mis jefes no saben verme como persona, solo me ven como un KPI, ¿cierto? No me ven. Entonces se genera un estrés que es disfuncional al desempeño. Es disfuncional porque una persona estresada que no sabe gestionar su estrés no se detiene a pensar qué puede hacer distinto. Otro mito o realidad. ¿Qué opinas de esta frase que también es un cliché en el sector? Nuestra empresa, su principal capital son las personas. Si entendieran y entendiéramos, digamos, lo que esa frase significa, claro que es así, pero lo digital nos deshumaniza, ¿cierto? Lo que hace, digamos, lo digital deshumaniza varios componentes. Primero, mi neurociencia, ¿cierto? El verte a ti a la cara, el ver tu cuerpo, ¿cierto? Me conecta y me entrega información respecto a lo que está pasando acá. Eso no ocurre en lo digital, no ocurre en el audio, no ocurre en lo asincrónico, ¿cierto? Sí. Entonces, claro, las personas son lo más importante, pero todo es por Teams, no nos vemos las caras, no nos juntamos, no vemos la rentabilidad de enterarme qué te está pasando en lo personal, porque no entiendo cómo conecta la motivación personal de esa persona con su propósito, con sus ganas de venir. La gente no viene a trabajar, la gente viene a vivir. Entonces, cuando disocia demasiado su propósito personal con sus tareas cotidianas, empiezo a habitar una vida que no me gusta. Y ahí hay problemas para todos lados. Y un tercer mito o realidad que tú ya algo has nombrado, no podemos escaparnos de esta conversación. Mito o realidad, la IA va a transformar el trabajo y va a reemplazar a muchos trabajadores. Es verdad. ¿Ya? ¿A quién va a reemplazar la IA? Va a reemplazar a todos aquellos que no aprendan a usarla para trabajar menos y producir más. Okay. ¿Ya? Porque lo que acaba de ocurrir, ¿cierto? Con ese paper de Google, que también es del año 2017, ¿cierto? De Transformer, lo que acaba de ocurrir es que se inventó un traductor entre la máquina y la persona. Y con ese traductor, que de hecho se inventó tratando de generar un traductor, ¿cierto? O sea, antes de este paper de Google, tú tratabas de traducir cosas en Google y era súper tarzanesco y podía traducir una frase, porque no tenía contexto, ¿cierto? El traductor, ese paper, lo que hace es ocupar vectores, ¿cierto? Para darle contexto y sentido. Y con eso se inventó. Hay un traductor hoy día que en vez de traducir inglés, ¿cierto? al chino, lo que hace es traducir lenguaje natural a lenguaje de máquinas, a JSON, ¿cierto? Y devolverlo. Y devolverlo. Y eso que hace, le abre, es un océano azul de que le abre un campo a mucha gente de meterse a las ciencias de la informática. Cualquiera puede crear una aplicación. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Va a hacer que el costo de ocupar la informática para hacer tu trabajo es cercano a cero, ¿ya? Y el que no sepa ocupar la informática en su trabajo no se va a poder insertar en el mercado laboral. ¿Qué recomendación le darías a la gente de recursos humanos, de gestión de personas de las empresas en este contexto de estas 2 o 3 ideas que hemos conversado hasta ahora? ¿Cuáles son hoy día los desafíos de las gerencias de personas en general? Este es un desafío de hace mucho rato en el campo, ¿cierto? Que es que entiendan el negocio, que entiendan los procesos de negocio, ¿cierto? O sea, alguien de la gerencia de personas que no entienda cuáles son las actividades clave, entendido como rutinas cotidianas, ¿ya? No como algo abstracto, la estrategia, no. La actividad clave es una rutina cotidiana, es, oye, tú me traís la base de datos, la segmentamos, llamamos por teléfono. El que no entienda cuáles son las rutinas cotidianas de la organización, no se le va a ocurrir cómo esas rutinas cotidianas le bajamos el costo, ¿cierto? Con tecnología. ¿Por qué? Porque lo que cambia, Fernando, es que antes tú solo alimentabas tus datos con formularios, ¿cierto? La gente tenía que llenar campo y formulario. Hoy día tú alimentas tus datos, tus bases de datos las alimentas con video, con texto, con audio, con lenguaje natural, ¿cierto? Con imágenes. Entonces, tú puedes tener toda la información y el tema es qué hago con esa información. Siempre para eso tú tienes que entender
cómo se vinculan tus actividades claves, tus rutinas cotidianas con el valor de la gente, por lo que te compran. Si las gerencias de personas no entienden eso, no van a entender qué es lo que tenemos que reemplazar y no van a poder ayudar a los trabajadores a decirle, oye, viejo, esto ahí se puede hacer más rápido y más barato, mejor manera. Veamos un poquito ahora las ventajas y las oportunidades que desde Santo Tomás tenemos para colaborar con las empresas en este ámbito. ¿Cómo ves tú la oferta de valor que el centro que tú diriges, el Centro de Liderazgo, está generando para empresas y organizaciones en el ámbito del liderazgo, la transformación, la adaptación a las nuevas tecnologías, en estos temas que hemos ido conversando? Claro, nosotros se me ocurren dos, así con lo que tú me dices. Una tiene que ver con cuánto nosotros conocemos a los jóvenes que atendemos, ¿cierto? Que en general son clase trabajadora, son gente cuyos padres con esfuerzo le han permitido a su hijo educarse, que es el 90% de este país. ¿Ya? Nosotros somos una de las universidades más grandes, las casas de universidad IPSFT, digamos, de las corporaciones de educación más grandes, y estamos en contacto con eso que está ocurriendo, ¿ya? Y aquí hay desafíos súper importantes, ¿eh? O sea, se ha dicho, o sea, si la IA puede volver a alguien tan irrelevante, ¿cierto? Que ni para esclavos sirva. O sea, porque este no es un problema de la revolución industrial. La revolución industrial, ¿cierto? Cualquiera servía, porque había que mover una máquina, había que mover cajas de allá para acá, ¿ya? Con robot y con inteligencia artificial es que ya no necesitas a alguien que mueva cajas. Necesita a alguien que entienda por qué esa caja se mueve y que se haga una pregunta de cómo puedo mover esa caja de mejor manera. Si yo estoy conectado a TikTok y estoy conectado a Fortnite, ¿cierto? Desde los 12 años y no me bajo de eso hasta los 35, no se me ocurren esas preguntas. ¿Y el centro qué está haciendo para ese proceso? Estamos entendiendo, ¿cierto?, cuáles son los desafíos de formar fuerzas laborales creativas, ¿cierto?, de entender, ¿cierto?, dónde se forma nuestra fuerza laboral, de tal manera de poder dar la oportunidad a que estos mandos medios, cuando suman roles que van a ser claves, ¿cierto?, lo hagan de buena manera porque entendemos eso. Eso es una cosa. Y lo segundo es que las preguntas tienen que ser situadas en el territorio. A ti no te sirve una pregunta de Santiago para resolver un problema, ¿cierto?, de cómo plantar tomate en Limache, de cómo cultivar abeja, no sé, de cultivar miel en Talca, de cómo manejar una grúa horquilla en Antofagasta. Las preguntas son situadas al contexto. Okay. Y para eso hay que conocer el territorio. Y Santo Tomás es una red nacional. ¿Tienes un caso relevante, algún proyecto o programa que hayan realizado últimamente que nos puedas contar que refleje el espíritu o la lógica de los proyectos que estamos haciendo desde el Centro de Liderazgo? Te puedo contar lo que hemos venido haciendo en el área salud. Santo Tomás es muy fuerte, ¿cierto?, en el área salud, el sector salud, que está viviendo también un estrés muy grande, ¿cierto? Se está envejeciendo la población y a medida que la población se envejece aparecen enfermedades que son muy difíciles de combatir. Bueno, la diabetes, todos sabemos, la hipertensión, son cosas que no se logran bajar las tasas, ¿cierto? Entonces nosotros estamos trabajando mucho con el sector salud y ahí hemos combinado, ¿cierto?, inteligencia artificial, ¿cierto?, para poder personalizar programas y hemos combinado metodologías para poder construir casos junto con nuestros alumnos, que son algunos vienen del mundo del APS, ¿cierto?, otros son administrativos del sistema de salud, también hay directores de hospital, médicos. Hemos construido casos que son interdisciplinarios, que son muy situados en realidades, muchas realidades rurales, ¿cierto?, realidades en el extremo sur de Chile, que los problemas de traslado, ¿cierto?, en las islas del archipiélago de Chiloé son muy distintos a los problemas que puede tener Cerro Navia, que puede tener Los Espejos, y desarrollamos programas adaptados, ¿cierto?, personalizados con conocimiento situado y relevante desde la interdisciplina y el trabajo en equipo. Entonces, es una conversación que nos cambia el paradigma a algo estático, ¿cierto?, no situado, muy general, que era el paradigma anterior, donde el conocimiento era escaso y tú para tener un libro de un profe del MIT tenías que pagarlo, pedirlo, claro, no sé qué. Hoy día eso no ocurre así. Eso se lo preguntas a la IA o lo ves en YouTube. Entonces, el conocimiento es un commodity. Lo que no es commodity es cómo ese conocimiento se pone en un equipo que se hace preguntas para resolver un problema que está situado en el territorio. Y eso nosotros lo hacemos muy bien. Ah, mira, interesante. Y algo nombraste antes del rol de la red nacional.
la red transformadora de Chile que Santo Tomás se ha propuesto instalar. ¿Cómo se traduce en los programas? Y quizás hablemos también de los programas más dedicados a diplomados, a personas directamente que estén interesadas en abordar o en desarrollar estas habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, comunicaciones. O sea, lo que nosotros como Santo Tomás ofrecemos son experiencia comparada en distintos lugares de Chile, ¿cierto? Ofrecemos redes y apertura al mercado laboral en distintos lugares de Chile. O sea, nosotros como centro tenemos un centro minero, el centro de liderazgo conversa con el centro minero. Entonces, intercambiamos información, somos un hub, ¿cierto?, de información en distintos lugares de Chile. Y conectamos muy bien con el territorio, porque nuestros alumnos son de todo Chile, nuestros alumnos están en las 22 sedes que tiene la universidad, y en ese sentido somos muy capilares, ¿cierto? Tenemos una capilaridad de lo que está pasando en el país, y eso puesto en el desafío de Chile de transformar su estructura productiva, de inventar nuevos negocios, de agregarle creatividad, ¿cierto?, a sus exportaciones, que no todo sea cobre, eso cobra mucho sentido hoy día. Y lo más interesante es que hoy día, bueno, la universidad y las corporaciones de educación están incorporando muchos doctores que te permiten también mantener una conversación con centros de investigación y eso más de frontera, para llevarlo de frontera situada, porque usualmente, ¿cierto?, esto era muy centralista, muy en Santiago, que resuelve buenos problemas para la industria financiera que puede tener Santiago, ¿cierto?, que es más de administración, pero llegaba poco a preguntas relevantes para la agroindustria, ¿cierto?, para la minería, para la pesca, que articule, por ejemplo, lo que hace el centro, que son habilidades transversales, con conocimiento situado, ¿cierto?, con conocimiento de frontera. Entonces, ahí están pasando cosas muy interesantes con la Santo Tomás de hoy día. Carlos, te invito ahora a hacer una dinámica y una simulación. Vamos a suponer que yo soy el gerente de gestión de personas de una empresa nacional que tiene cobertura en todo el país y que tiene desafíos justamente para bajar la estrategia hacia sus proveedores en particular. Tú sabes que hoy día las organizaciones tenemos un rol que obviamente tiene que trascender hacia nuestros proveedores en una gestión además sustentable. Como gerente de recursos humanos quiero hacerte entrevistas, preguntas y preguntarte cómo Santo Tomás nos puede ayudar como institución a bajar esa estrategia hasta los proveedores en un modelo de gestión estratégica de esta área. Claro, y bueno, lo primero es que usualmente ese problema está más o en sostenibilidad, ¿cierto?, que en recursos humanos. Es un problema No, lo primero que debería llamar a la mesa al gerente de sostenibilidad también. No, lo más probable es que me llame el gerente de sostenibilidad. Nosotros tenemos un programa así con Cencosud que funciona muy bien, que es una conversación con la gerencia de sostenibilidad, quien se preocupa, ¿cierto?, por el impacto de la empresa o de la industria en el territorio. Entonces, una de las maneras, ¿cierto?, este concepto de valor compartido que está nuevo, ¿cierto?, una de las maneras de compartir valor es desarrollar las cadenas productivas de los territorios, algo que le preocupa mucho a los alcaldes, que le preocupa mucho a los gobiernos regionales. Genera empleo local, además. Genera empleo local, ¿cierto?, articular eso. Y en eso, efectivamente, Santo Tomás tiene una tradición y tiene una expertise de hacer programas grandes. O sea, nosotros ejecutamos 200 programas por mes, en algunos meses que hay peak. Entonces, Santo Tomás tiene esta cobertura y lo puede hacer. ¿A cuántas personas en paralelo calculas que es razonable hacer esto? Supongamos que nuestra institución tiene miles de colaboradores, por supuesto. No, o sea, nosotros por escala podemos trabajar, o sea, en programas de proveedores con 40 proveedores, con 60 proveedores, pero tenemos programas con 400 personas, con 800 personas, o sea, no tenemos problema de escala, eso nosotros lo hacemos bien. Ahora, usualmente los diferenciadores que tenemos nosotros. Primero, que efectivamente tenemos una red nacional y tenemos un equipo que tiene muchos años de experiencia en hacer esto, hacerlo bien, y no se corre riesgo con nosotros porque tenemos una institución y un respaldo detrás, toda la acreditación. ¿Qué significa la red nacional? Si queremos organizar un curso, ¿lo podemos hacer en cualquier parte? ¿O? Nosotros tenemos la infraestructura en la universidad en 22 sedes de Chile, entonces podemos trabajar en el territorio. Y tenemos equipo, digamos, o sea, tenemos un equipo de diseño instruccional, tenemos un equipo de logística, de producción, digamos, de la capacitación, que te da un estándar de corporación, un estándar corporativo. Entonces puedes ir con toda la confianza. Ahora, en el centro de liderazgo tenemos ciertas especificidades, digamos. Una es que nosotros hacemos una venta muy consultiva, digamos. Tú me llamas, conversamos, nos manda un correo, conversa con algunos ejecutivos y yo mismo converso contigo y más o menos hacemos un diagnóstico de dónde estamos, qué podemos hacer. Lo segundo que hacemos es que el diploma para nosotros es un instrumento de diagnóstico, de profundizar ese diagnóstico y de intervenir también.
en articulación obviamente con el área que trabaja con nosotros. ¿Pero el diplomado ya está diseñado y tú me lo traes armado o lo podemos...? No. El diploma lo diseñamos en conjunto. Efectivamente eso te cambia, digamos, el costo del diseño, pero en general en esta área es muy customizado, ¿no? O sea, uno puede tener cursos y diplomas que aportan a tu estrategia, ¿cierto? De tus necesidades de capacitación del año, de tus desafíos, de cómo la gerencia de recursos humanos, la división de capacitación va a aportar a la estrategia, ¿cierto? También articulado con sostenibilidad por toda la estructura que voy a hablar inmediatamente, pero nosotros customizamos eso. Pero lo interesante de esto es que el diploma es una herramienta de poder escuchar a tus trabajadores, ¿ya? Porque nosotros trabajamos con IA, este centro es nativo en IA. Nosotros, todo lo que es el feedback, ¿cierto? Tenemos un equipo de relatores que están comenzando, digamos, que están dirigidos por relatores senior, pero un equipo de relatores junior que dan feedback a los trabajadores, que escuchan a los trabajadores, y nosotros con IA te preparamos informes en línea. Entonces, yo te doy un mapa, un diagnóstico de la conversación, de lo que está ocurriendo, porque como yo te conectaba al principio, la crisis que tenemos en la organización o la problemática que tenemos en la organización es que el mando medio se siente invisibilizado. No tiene un lugar para conversar. Los jefes están muy ocupados, tienen que llevar muchos platillos al mismo tiempo y no hay tiempo de poder enterarme de qué le está pasando a mi equipo. El diploma cumple ese rol. ¿Y cómo sería un mes típico de un alumno en ese diploma? ¿Cómo pasa en la práctica? ¿El alumno tiene que ir a clases presenciales o sincrónicas? Usualmente nuestra carga presencial es muy baja, ¿ya? Para no sacar a los trabajadores de la línea, poder tener clases en el celular, ¿cierto? O sea, muy baja, 2 horas a la semana, ¿ya? Con algún formato de tutoría personalizada, ¿cierto? Para poder ver si terminó sus tareas, cómo va su desafío, cómo va su proyecto, articularlo con sus compañeros que estén haciendo algo, pero una carga de, estamos hablando, 2 clases al mes, digamos, 2 clases al mes. ¿Y entre medio tiene que hacer algo más el alumno? Y entre medio él va trabajando, ya sea del WhatsApp o de la plataforma, va trabajando, digamos, y va interactuando en su proyecto con este feedback personalizado, que a nosotros nos llega, lo revisan nuestros tutores y lo devuelven, pero en un programa muy personalizado. O sea, el alumno va a recibir un feedback personal con sus problemas o proyectos o desafíos. Así es. El trabajador, el participante, habla de lo que le está ocurriendo, ¿cierto? Como persona en lo laboral, pero que tiene esta unión, ¿cierto? Lo personal en lo laboral, habla y recibe feedback a esa historia. Y esa historia se va montando sobre un diploma. ¿Cuánto dura esto aproximadamente? 4 meses, proceso de 4 meses, entre 3 y 6 meses, pero digamos un proceso de 4 meses que tiene, ¿cierto? La ventaja de que esto es un interés que tiene el Estado, de que nuestros trabajadores se formen, por tanto esto tiene franquicia Sense, esto le sale costo cero a la empresa. ¿Cómo se financia? Esto es costo cero para la empresa. En general nosotros trabajamos con mandos, digamos, trabajadores que ganan menos de 1,6 millones, que en el fondo tienen 100% cobertura Sense. Tenemos los programas creados, si no sacamos el código con cierta agilidad, se puede. Y logramos cubrir el programa con costo cero para la empresa, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos un programa que te permite escuchar a tus trabajadores, que te permite desarrollar los recursos cognitivos que son necesarios, que te permite intervenir, si aquí así lo quieres como área, que te certifica a tus trabajadores y eso le da espacio también a tus trabajadores de convalidar con ciertos marcos de cualificaciones, y por último no tiene costo empresa. O sea, esto es algo que al Estado le interesa, que es el rol de la universidad, Claro, la franquicia tributaria. Y es nuestra manera de poder vincular. ¿Y cómo se cierra el ciclo respecto de medir los resultados del programa? ¿Cuánto le pega a los KPI? ¿Cómo se evalúa eso? Algunos hablan de evaluación de impacto, que sabemos que es más compleja, pero ¿cómo Santo Tomás está pudiendo entregar un resultado más allá de la formación evidenciable para las líneas gerenciales? Bueno, lo que conocen todos los colegas que están en el área es que se usa el modelo Kirkpatrick, ¿cierto? De los cinco niveles, con un retorno de la inversión en capacitación. Ahora, la clave nuestra está en los planes personales de aprendizaje, ¿ya? Esa es la clave. Y lo que nosotros hacemos distinto al resto es que sabemos que un adulto no adhiere a un programa de formación si no es acompañado por otro adulto, ¿ya? Efectivamente, si uno tiene motivación personal, puede aprender algunas cosas online y eso funciona mucho, pero en esta área, ¿cierto? Tú requieres cierto acompañamiento. Entonces, en la medida en que tú acompañas y en la medida en que personalizas un plan personal de trabajo y que
el participante ve el valor que tiene eso en su futuro desarrollo de carrera, su manera de hacer las cosas, su forma de meterse a la frontera con la inteligencia artificial, con la digitalización, empieza a tener valor. Entonces, nosotros lo que medimos es la práctica es como ese hacer se vuelve a instalar en la empresa. O sea, ese hacer que se hacía de una manera, después de nuestro acompañamiento se hace de otra, y eso lo vamos viendo porque el estudiante va reportando, y usualmente articulamos también con los supervisores y con la gerencia de recursos humanos para que ellos también reporten cómo esa práctica paulatinamente se va instalando. Esto te conecta con lo primero que hablábamos, ¿cierto? Que es que lo que cuesta es adoptar el hábito hasta que el hábito se hace automático. Cuando ya es automático, pierde, o sea, tiene poca energía. Se instala la cultura y empieza a ser más sistémico. Ese es el proceso que nosotros acompañamos, eso es lo que medimos, eso es lo que miramos, y eso es lo que la IA hoy día permite hacer a un costo distinto. O sea, la IA nos cambia el juego de los diagnósticos en línea. O sea, ya no es que tú contratas ciertos psicólogos, sociólogos que te hacen 20 entrevistas, las codifican, las transcriben y 8 meses después vienen con el diagnóstico. No, eso hoy día cambió, eso es muy en línea. La gente, a través de sus tareas y de sus conversaciones con la IA y con sus tutores, dice lo que le está pasando, y cuando te hablan en distintas áreas lo que le está pasando, tú ya te haces una imagen de lo que está ocurriendo, lo validas con las gerencias y te dicen, no, es cierto, eso está pasando, eso tiene que ver, porque te salen los temas y la IA te avisa. La IA está entrenada para avisarte qué temas están saliendo, y tú puedes tener una imagen. Tenemos feedback a la gerencia más en línea de lo que está pasando. En línea. Ellos se pueden ir enterando a medida que uno avanza en los programas, la gerencia va teniendo su feedback de lo que ocurre. Y como yo soy experto en el área y tenemos un equipo de expertos, conversamos juntos. Oye, ¿qué te parece esta estrategia? ¿Qué te parece esta otra? Búscame qué hay en el mundo que ha funcionado. Y nosotros, como trabajamos con académicos, tenemos centros de investigación, lo hacemos, te empaquetamos, te traemos. Y pues entonces situamos el contexto, ¿cierto?, en el negocio, en el tiempo y en la persona. Porque ese triángulo es lo que... ahí está el valor al final. Hablemos de otro mito o realidad que está pasando hoy día en las organizaciones. La instalación de la ley Karim, al parecer, está generando conflicto y tensiones en las organizaciones. ¿Cómo ves ese fenómeno? ¿Mito? ¿Realidad? ¿Qué podemos contar del centro? En realidad, lo que responde la ley Karim, ¿cierto?, es hasta, digamos, este resultado de gentrificación, de estrés, de dashboard con resultados, ¿cierto?, que estresan a los equipos, y que frente a ese estrés las personas no tienen los recursos cognitivos para procesar esos conflictos de buena manera. Entonces se procesan de lo que está más a la mano, agresividad, ¿cierto?, evitar, atacar, y eso que es una olla a presión que se está multiplicando, ¿cierto? Si tú tienes ejecutivos, profesionales, jefaturas, mandos medios que no tienen recursos cognitivos para procesar esos conflictos, lo van a hacer desde el paradigma menos funcional, ¿cierto? Lo van a hacer desde el machismo, desde la violencia, desde el abuso, ¿ya? ¿Y qué ocurrió? Que como esto es un fenómeno que se instaló, esto se institucionalizó. Entonces ya no es legal reaccionar, ya no es legal retar, desquitarse, ¿cierto? Hoy día tenemos que dejarlo en un plano profesional, en un plano funcional. ¿Y eso qué implica? Que tienes que desarrollar recursos cognitivos que no tienes. Comunicación. Claro, que es que aprender a gestionar tu estrés, monitoreo, saber cuando estás estresado a punto el autoliderazgo. El autoliderazgo, o sea, saber cuando estás a punto de quemarte. Antes de explotar con... Claro. Entonces necesitas estrategias para poder canalizar, para poder descomprimir, ¿cierto? Y son cosas muy fáciles muchas veces, ¿cierto? Pero que están fuera del radar de las competencias que tienen que aprender los ejecutivos. Lo que pasa es que hay que entender que esto es nuevo, es porque habemos 7 millones de habitantes en Santiago, ¿cierto? Se concentra 1 millón de habitantes en Valparaíso, Viña, viene el tráfico, viene el smog, viene el estrés, entonces los metros cuadrados para vivir son cada vez más chicos, ¿cierto? Vivimos en departamentos más pequeños, entonces poco verde, poco... puestas de sol, entonces hay mucho estrés, y si no tengo los recursos cognitivos con dashboard que le permiten a las autoridades saber cada vez que alguien no hizo lo que tenía que hacer, eso es comprimir hasta que explotan. Tenemos... Si no es recursos cognitivos, esos son demanda y juicio legal. Probablemente tenemos mucho dashboard en línea sobre los KPIs clásicos duros de la organización, pero muy poco sobre la gestión emocional de la organización. ¿Qué está pasando? ¿Quién se está quemando y quién no se está quemando? Porque, claro, puede que tú en tu organización esté más o menos bien, pero bueno, resulta que la mamá se cayó, se golpeó la cadera, tiene que llevarla a trabajar al hospital para llevar la doble presencia, ¿cierto? O el hijo lo expulsaron del colegio y tienes un problema.
problemas, y tu pareja que estamos divorciados. Entonces, O sea, esta idea de que los problemas personales se dejan en casa, ¿vale? no vale porque hoy día con el WhatsApp no se pueden dejar los problemas en casa. O sea, antes podía sin WhatsApp. El problema era a las 8 de la mañana y después volvía a ser a las 8 de la noche. Con WhatsApp es, mamá me echaron del colegio, estoy afuera, o papá, hoy día me saqué un 2, ¿cierto? El niño adolescente no se va a esperar a las 8 de la noche para decirle al papá, pucha papá, te saqué el auto escondido y lo choqué, ¿cierto? Entonces, van pasando cosas que no tenemos herramientas. Y por eso que la psicología, ¿cierto? La sociología, el desarrollo organizacional tienen esa herramienta y nosotros las empaquetamos y las llevamos a tu organización. ¿El mismo programa para todas las organizaciones o hay que adaptarlo a la realidad específica? Hay que entender el diagnóstico, pero eso son un par de conversaciones. O sea, un par de conversaciones, si no hay datos, ordenamos un poquito la conversación y si no, claro, partimos más frugal, de menos a más, entendemos un poquito dónde estamos parados y luego vamos customizando el programa para que empuje. Claro, yo aquí quiero aprovechar de decir que nosotros no ofrecemos liderazgo, nosotros ofrecemos ayudarte a cumplir tus resultados, tus metas, ¿ya? Y nosotros queremos ser tu partner, ¿cierto? En eso. Entonces, Desde productividad hasta calidad de vida y felicidad en la organización. Es que si no hay calidad de vida y no hay productividad, tú a veces no entiendes por qué la gente no está cumpliendo sus metas, entonces no entiendes cuál es el bloqueo en eso. Entonces yo te ayudo, ¿cierto? Yo te ayudo a sacar tus obstáculos para que la gente cumpla sus metas, que probablemente son equipos friccionados, equipos peleados, gente a punto de quemarse, estresada. Te ayudo a sacar eso con una herramienta que es el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, para que tú logres cumplir tus KPIs, ¿ya? Te optimizo tu capacidad de escuchar a tus equipos. Porque con un líder que por el WhatsApp puede administrar a 12, los puede administrar los 12 por el WhatsApp, pero no puede escuchar a 12, ¿cierto? Entonces hay 8 que se le quedan fuera. Bueno, un programa como este te permite escuchar, entender, comprimir y yo decirte a ti, ejecutivo, oye, yo te empaqueto el tiempo para que hagamos en 2 horas una jornada que optimiza tu tiempo, que te facilita la conversación y alimentamos. Entonces, no es liderazgo lo que tú tienes que tener, sino que cómo ocupas el liderazgo y las herramientas que te entrega para cumplir tu objetivo. Oye, excelente conversación, Carlos. Esta ha sido una reflexión súper interesante. Te quiero dar unos minutos para que invites a las instituciones y a las personas a conectarse con el centro y qué alternativas pueden encontrar aquí. Te agradezco el espacio. No, les quiero decir que nosotros en el Centro de Liderazgo somos unos apasionados, ¿cierto?, de encontrar el conocimiento que hay en el mundo, de conversar, ¿cierto?, con nuestra red de Santo Tomás en todo Chile para empaquetar ese conocimiento y llevarlo a tu empresa. ¿Para qué? Para que tus trabajadores puedan cumplir sus metas con menos esfuerzo. Y nosotros sabemos que eso implica bienestar laboral, que eso implica logros que a la gente lo ponen felices, los ponen contentos. Entonces, mi llamado es decir que las herramientas para trabajar de manera armónica, para procesar los conflictos que son difíciles, pero que procesándolos nos permiten salir jugando, nos permiten hacer las cosas mejor, las herramientas están, ¿ya? Si ocupamos esas herramientas, vamos a contribuir, y esa es la misión del centro, ¿cierto? Vamos a contribuir a tener organizaciones que con menos esfuerzo producen más y se llevan mejor. Excelente, gracias a todos. Los invitamos para el próximo episodio de nuestro podcast a seguir conectados con Santo Tomás Educación Continua. Infórmate más en educacioncontinua.santotomás.cl.